Instituto Superior Vancouver, de Tala, Jalisco, a 21 de junio de 2025, nombre del alumno: José David Ramos Medina, del cuatrimestre noveno, de la carrera Licenciatura en Administración. Correspondiente a la materia de Geografía Básica impartida por el docente, el Dr. Gustavo Padilla. Geografía. La geografía es la ciencia que se encarga del estudio, descripción y representación gráfica de la Tierra. En un sentido más amplio, analiza la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y cómo los territorios, paisajes, lugares y regiones se forman y relacionan entre sí. Primeras observaciones y mapas. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha tenido la necesidad de orientarse y representar su entorno. Las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, China, desarrollaron conocimientos astronómicos y realizaron mapas rudimentarios para la administración, la navegación y la guerra. Se han encontrado evidencias de mapas en Babilonia que datan del siglo VI a.C. Grecia, cuna de la geografía como disciplina. Los griegos son considerados los padres de la geografía como una disciplina más formal. Tales de Mileto y Anaximandro fueron pioneros en la concepción del mundo y en la elaboración de los primeros mapas basados en la razón. Eratóstenes es famoso por ser el primero en utilizar el término geografía, del griego geo, tierra, grapain, describir, y por realizar un cálculo sorprendentemente preciso de la circunferencia de la Tierra en el siglo III a.C. Edad moderna, la era de los descubrimientos y el Renacimiento, siglos XV al XVIII. Grandes descubrimientos. Esta fue una época de explosión geográfica impulsada por los viajes de exploración europeos, Colón, Magallanes, Vasco da Gama. La búsqueda de nuevas rutas comerciales y la curiosidad llevaron a un conocimiento mucho más preciso del mundo. La geografía económica es una rama de la geografía. El término geografía económica tiene como objeto de estudio, territorialmente, para poder generar y realizar actividades económicas relacionadas con las actividades productivas, derivadas de la utilización de los recursos naturales. La flora se refiere al conjunto de especies vegetales que se encuentran en una región geográfica o ecosistema específico. En otras palabras, es la vida vegetal de un área determinada. La flora puede incluir árboles, arbustos, flores, hierbas, musgos, helechos y otros tipos de plantas. La flora es un componente fundamental de los ecosistemas, ya que proporciona alimento, refugio y hábitat para otros seres vivos, como animales, fauna, e incluso influye en el clima y la estabilidad del suelo. La fauna es el conjunto de animales que habitan en una región geográfica determinada y comparten un mismo tiempo geológico. Es decir, se trata de todos aquellos animales que coexisten en un lugar y tiempo precisos. La fauna puede clasificarse de muchas maneras. Por ejemplo, según el entorno en el que habitan las especies que la componen, según las condiciones en que lo hacen, con mayor libertad o en estrecha convivencia con los humanos, o según su origen. El término fauna proviene del latín fauna, nombre que, en el antiguo culto romano, recibía la diosa de la fertilidad de los campos, los bosques y la naturaleza. El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. 1-2 es una síntesis del tiempo atmosférico, obtenida a partir de estadísticas a largo plazo. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. El clima de una ubicación está afectado por su latitud, altitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, que constituyen lo que se conoce como factores modificadores del clima. Los climas pueden clasificarse según la media y las gamas típicas de los 5 elementos señalados, principalmente temperatura y precipitación. El esquema de clasificación más utilizado, la clasificación climática de Köppen, tropical, seco, templado, continental y polar. ¿Qué es la geología? La palabra geología deriva del griego geo, que significa tierra, y logos, tratado o conocimiento, por lo tanto se define como la ciencia de la Tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad, mediante el análisis de las rocas. Las rocas de la corteza terrestre, los restos petrificados y los rastros de los organismos fósiles son elementos que se han utilizado para hacer la historia biológica, ya que representan documentos y testimonios que permiten a los geólogos deducir las condiciones y los acontecimientos de los siglos pasados. La geología es la ciencia que estudia la Tierra, incluyendo su composición, estructura,
procesos y evolución a lo largo del tiempo. Analiza tanto la parte interna como externa del planeta, así como los recursos naturales que contiene y los procesos que afectan su superficie. En la década de 1960 se descubrió que la litosfera de la Tierra, que incluye la costra y la parte superior rígida del manto superior, está separada en placas tectónicas que se mueven a través del manto superior sólido plástico deformable, que se denomina astenosfera. Esta teoría se apoya en varios tipos de observaciones, como la propagación del fondo marino y la distribución global del terreno montañoso y la sismicidad. La hidrología es la ciencia que estudia el agua en todas sus formas y manifestaciones en la Tierra, incluyendo su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas, químicas y mecánicas. Se enfoca en el ciclo hidrológico, analizando cómo el agua se mueve entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. La hidrología puede definirse como la ciencia que estudia la distribución y movimientos del agua en el medio natural y cuyo objetivo es determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas. El agua, además de ser el elemento químico más abundante en la superficie terrestre, es, a su vez, el principal constituyente de los seres vivos. Sin embargo, el agua no solo juega un rol importante en el desarrollo de la vida, sino que además, participa activamente en el modelado de la superficie terrestre, mediante los procesos de erosión y transporte de materiales, y es un factor clave en el clima de diferentes regiones de nuestro planeta. En resumen, la hidrología es la ciencia del agua y abarca el estudio del agua en todas sus fases: sólida, nieve, hielo, líquida, ríos, lagos, océanos, y gaseosa, vapor de agua en la atmósfera. La orografía se refiere al estudio y la descripción de las formas del relieve terrestre, especialmente las montañas, pero también incluye valles, llanuras, mesetas y otros accidentes geográficos. Es una rama de la geografía física que analiza cómo se distribuyen y se forman estas características del terreno. La orografía se centra en la descripción de las montañas y otras formas de relieve, incluyendo su disposición, elevación y características. El estudio de la orografía es fundamental para diversos campos como la construcción, la agricultura, la planificación urbana y la gestión de recursos naturales. Por ejemplo, conocer la orografía es crucial para evitar construcciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. En México, la orografía se refiere al estudio, descripción y representación en mapas del relieve terrestre, incluyendo sus montañas. En resumen, la orografía es un campo de estudio que analiza la forma del terreno y sus implicaciones en diversos aspectos de la vida humana y el medio ambiente. México se divide en varias zonas económicas basadas en características geográficas y recursos, con cada zona presentando diferentes vocaciones productivas. Estas zonas se pueden agrupar en 8 principales: noroeste, norte, noreste, centro-occidente, centro-sur, Golfo de México, Pacífico Sur y Península de Yucatán. Zonas económicas principales. Noroeste, destaca por la agricultura, pesca y la industria maquiladora. Norte, se caracteriza por cultivos de riego, ganadería y maquiladoras. Noreste, principalmente enfocada en la industria, manufactura, gas y petróleo. Centro-occidente, incluye minería, agricultura y diversas industrias como la alimentaria y del calzado. Centro-sur, actividades diversas, incluyendo la industria, servicios y agricultura. Golfo de México, fuerte actividad petrolera. Pacífico Sur, agricultura, pesca y turismo. Península de Yucatán, turismo, agricultura y pesca. Regiones económicas. México también se divide en 7 regiones económicas que agrupan a los estados, como el noroeste, noreste, occidente, oriente, centro-norte, centro-sur y suroeste. Actividades económicas. La economía mexicana se distribuye en los sectores primario, agricultura, pesca, secundario, industria y terciario, servicios. La diversificación de actividades económicas en cada zona económica es clave para el desarrollo regional de México.
La densidad de población de México es de 66 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto significa que, en promedio, hay 66 personas viviendo en cada kilómetro cuadrado del territorio mexicano. México tiene una población de alrededor de 126 millones de personas. La densidad de población puede variar significativamente entre diferentes estados y municipios dentro de México. Las zonas urbanas tienden a tener densidades de población mucho más altas que las zonas rurales. La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor densidad de población, seguida por el Estado de México y Morelos. Durango, Chihuahua y Baja California Sur son algunos de los estados con menor densidad de población. El INEGI realiza censos de población cada 10 años para recopilar datos sobre la población y la vivienda en México. En resumen, México experimenta un aumento en su densidad de población, con una marcada concentración en zonas urbanas y una distribución que refleja la interacción de diversos factores a lo largo de su territorio.